Hola, muy bienvenidos a Charlas de Living. Cada vez más contenta de estar los viernes acá, 21 horas. Sí, yo te extrañaba. Y extrañaba a la gente, sí. Y a nuestro invitado también. También, que ya la tuvimos acá. Ya la tuvimos y fue pedida, furor, ¿eh? Sí, sí. Furor. Vamos a estar con la licenciada Raquel de Maestri. y vamos a estar hablando sobre salud mental. Salud mental, desde la psicología, cualquier ámbito. Así que bueno, acomódense en el diván, nosotros vamos al sillón y cuando volvemos... Pero no nos va a analizar, ¿eh? No, Raquel nos espera en nuestro living. Muy bienvenidos a Charlas de Living. ¿Qué tal, Ariel? Bien, Aide, ¿cómo andás? Yo contenta. Llega el viernes, 21 horas y programón. Sí, mucha gente nos espera con la copita de vino en su casa. Exactamente, pues sabe que le ofrecemos siempre algo novedoso. Sí, y aparte estamos cómodos en el living. Sí. Sí, gracias a quién. A divano. A divano. El sillón que soñás, Lo tenés. en divano. Y también lo tiene nuestra invitada de lujo. Sí. Ya es nuestra psicoanalista de consulta, la licenciada Raquel de Maestri. Un placer, Raquel. ¿Cómo andás? Gracias, buenas noches. Muchas Bienvenida. gracias nuevamente por la invitación. Para mí también es un gusto la posibilidad de hablar y transmitir el psicoanálisis y compartirlo con ustedes, que es muy agradable. Buenísimo. Siempre se ayuda desde acá, ¿eh? Siempre. ¿Ayuda el sillón? Sí, ¿Estás cómoda? Es un lugar donde cuando el analizante o el paciente Sí. se recuesta, puede dejar fluir su inconsciente más libremente, y realmente estos sillones son muy cómodos. Muy cómodo. Muy bien. Así que no la vamos a psicoanalizar, pero la vamos a bombardear a preguntas. Divano ¿no? se pasó, Así sí, que bueno. sí. Yo siempre quiero saber más. Bueno, vamos a brindar por Divano, Dale. por Raquel, por el programa. Por su buena onda y por la siempre. gente. Y por la Su gente. colaboración, porque Y realmente. también brindamos por la gente de Tres Barricas, que nos proveyó de este riquísimo Malbec. Qué Paula. rico, realmente. La verdad es muy rico. Muy. Vino joven, según lo que nos dijo. Cada vez sabes más, Sí, ¿eh? ¿viste? Y para acompañar con empanadas de vieja esquina. Qué ricas que son, por Dios. Sarmiento y Bransen. Sí. Como ninguna. Aparte son una señora empanada, ¿no? Porque no son las empanadas, viste, que las mordés que parecen que están vacías. adentro. No, y la variedad que tienen, no se la pierdan, por favor. Un abrazo siempre a la querida Alicia y a Chelo. Así que bueno. Bueno, Raquel, qué suerte tenerte. Gracias. Qué suerte. porque habíamos dicho que la íbamos a volver a invitar. Sí. Y acá estamos cumpliendo la palabra. Estamos cumpliendo y vamos a seguir cumpliendo, Sí. porque realmente Es nuestra psicoanalista de hay muchos cabecera. temas que la sociedad necesita, que podemos ayudar a que conozcan de alguna manera a través de Raquel, por supuesto, de su conocimiento, de su experiencia. También. Y hoy, como acordamos un poquito, vamos a tocar el tema de salud mental, Sí. que ella tiene una experiencia interesante. Sí, el tema de lo que se llama salud mental es un tema muy vigente actualmente. Sobre todo el tema yo diría que lo que está en el fondo del tratamiento de la salud mental es la cuestión de la segregación, ¿no? ¿Qué se hace con las personas que actúan diferentes, ya sea por una enfermedad mental, ya sea por una cultura diferente, ya sea porque tienen hábitos diferentes, ¿no? ¿Qué pasa en las sociedades cuando se segrega? Entiendo que la cuestión de la salud mental es un tema que nos interroga a todos, ¿no? Sí. Cuando hay alguien que tiene un padecimiento mental, y por lo menos alguna pregunta se nos hace, como mínimo, a cualquier persona Sí. de la sociedad, cuando se encuentra con una persona con un padecimiento mental y hay una incomodidad o una inquietud.
No sabemos cómo integrarnos. Claro. O sea, el problema Cómo lo tiene el convivir supuestamente sí. sano. Claro, lo tiene el supuestamente sano, nosotros nos gusta llamar la persona común, porque en realidad, Sí, claro. en realidad todos tenemos algo de loco. Mira. Mira, Todos tenemos ¿Cómo algo es de eso, loco, Raquel? claro. algunos más, ¿no? A ver, Pero- contá. Claro, el Contanos. tema es que todos tenemos algo que no anda. Nosotros llamamos lo que no anda. Alguien puede decir, bueno, lo que no me anda en la vida es que no me inserto bien en lo laboral, lo que no me anda en la vida es que no ando bien en el amor, lo que no me anda bien en la vida es que no me sé comportar en determinado círculo social o lo que fuera. Ujú. Todos tenemos algo que no anda, ¿no? Y que eso que no anda nos lleva muchas veces a un analista. Muy y bien. otras veces no. Muy bien Es- definido. ¿No? Eso que en algunos casos es leve, en el sentido de que la persona puede seguir viviendo en la sociedad, y en otros casos es más grave. Ahí es Y ahí donde es donde se arma más el interrogante de qué hacer. cuando esa cuestión no te deja enfrentar el día a día. Exactamente, cuando a veces, ya sea por el estado de alteración mental o el estado de angustia, la persona no puede afrontar la vida en sociedad como las demás personas comunes, ¿sí? Algo que lo invade, eso que no anda, lo invade casi totalmente y no le permite estar con los otros. Y es involuntario eso. También. Ahí está. Ah. Esa es la pregunta. A Esa ver. es la pregunta. ¿Por qué? ¿Hasta cuánto es el grado de responsabilidad de una persona que tiene sus estados mentales alterados? Es muy interesante Sí. esto. A ver. Claro, la responsabilidad es la capacidad de dar respuesta, ¿no? Ajá. Ujú. Una persona es responsable si puede dar respuesta de sus actos. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, en Francia, Althusser, que era un filósofo, que llegó a ser abogado, que llegó a ser director de una escuela de altos estudios de universidad, padecía una enfermedad mental que era un estado maníaco depresivo, y en un momento de manía, con sus facultades mentales alteradas, después de haber sufrido varias internaciones, pero que estaba en su función como director, en un momento asesina a su mujer. Bueno, por las leyes en ese momento de Francia se lo considera inimputable, o sea que no era punible su acto, Sí. Ajá. porque tenía sus facultades mentales alteradas, totalmente demostrable, ¿no? Entonces él escribe un libro. Después de esa situación. Sí, por lo tanto no fue a juicio y se lo internó en un psiquiátrico. Ujú. Después de eso él escribe un libro donde él da cuenta en ese libro de por qué le pasó lo que le pasó. Dice, como a mí no me permitieron en un juicio Sí. que yo me haga responsable de mi acto y yo explique por qué me pasó lo que me pasó, Sí. que cuente de mi historia de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi tío, lo que fuera. Como no me dieron ese lugar, el derecho a la palabra, Sí. lo escribo. Porque necesito explicarle a la sociedad, necesito hacerme responsable de este acto. Ah. O sea, asumir como propio la responsabilidad de ese acto. Y uno preguntaría, ¿por qué necesitaba eso? ¿Por qué lo necesitó? Para liberarse. Porque si no, claro, porque si no él quedaba como una persona en menos, ¿no? Claro. Una persona que no podría explicar su Claro. vida. Claro. ¿no? Ujú. Que sea como le explique, como pueda, pero esa necesidad de responsabilizarse de su acto para subjetivarlo. Entonces ellos ya entran en su propia historia y dice, bueno, porque padecí esta enfermedad, venía de este grupo familiar, me educaron de esta manera, y en ese momento venía con una cuestión familiar con mi esposa que derivó en ese acto que no lo puedo recordar, porque él decía perfectamente que previo al acto, Se acordaba Sí. todo. sí, él se encuentra con la mujer muerta. No recuerda el momento exacto, Ese, ¿no? claro, Pero claro. sí sabe que fue él porque estaban ellos dos solos. Claro. Bueno, finalmente, lamentablemente, él termina suicidándose en otro momento, ¿no? Primero atentó contra su esposa y después lo terminó haciendo él. Porque la enfermedad lo lleva a eso. Claro, porque la enfermedad, digamos, hay una cuestión, lo que podríamos llamar una cuestión de una culpa devoradora o aniquilante que terminó con, La digamos, conciencia, cuando dice sí. la conciencia. Claro, entonces esa culpa terminó muchas veces, terminó consigo mismo, ¿no? Muchas veces la libido agresiva o la agresividad, Sí. ¿no?
va dirigida hacia el otro y a veces esa misma agresividad va dirigida hacia la propia persona. Y ahí es muy común en los actos de homicidio que sea hacia afuera y después hacia adentro. Qué interesante lo que decís, lo que contás, para conocer el tema. Entonces yo ahí te pregunto, ¿esa persona no estaba tratada? Esa persona sí estaba tratada. Estaba tratada. Y había tenido internaciones anteriormente. Y a pesar de eso. Y a pesar de ello. Claro, lo que pasa es que muchas veces si no hay un seguimiento, una internación, una familia muy alertada, ¿no? A veces pasa que la persona comete un acto totalmente loco. Claro, ¿no? claro. Por eso conviene que en las personas que tienen sus facultades mentales alteradas reciban, en casos graves, como es el caso de la psicosis maníaco-depresiva, porque no era un síntoma maníaco-depresivo. Aclaro, la manía y la depresión puede aparecer como un síntoma dentro de un cuadro de una persona común, o pueden ser casos graves como la psicosis maníaco-depresiva, donde se pasa de estados de mucha alegría a estados de mucha tristeza, ¿no? Sin control, ¿no? Esos estados de ánimo que van y vienen. Sí. O sea que eso tiene que tener un seguimiento, una contención. Una medicación constante, sobre todo para el paciente y también para la familia, porque es muy difícil muchas veces poder acompañar a una persona que tiene un cuadro grave, ¿no? Se huye de eso, ¿no es cierto? Se huye y a veces también provoca mucho cansancio. Uno escucha muchas veces las familias de los enfermos mentales que dicen estoy cansado o estoy cansada. Y es real, tendría que ser ¿no? un acompañamiento, Sí, tanto la pero por ahí a atención veces para el también paciente no está como... preparada la familia para ese acompañamiento. Obviamente tenés que recurrir al profesional, pero también la sociedad creo que a veces no está preparada para poder convivir con una persona enferma. Pero bueno, le vamos a preguntar ahora. Ahora seguimos. Cuando seguimos. ¿Una tandita? Y enseguida volvemos. Completamos el 100% de la red de cloacas y el 95% de agua potable. Municipio de Morón, corazón del oeste. En Moreno nunca se hizo tanto. 2 nuevas plantas asfálticas, 600 cuadras asfaltadas, nuevo hospital, renovación integral de Avenida Mitre, 2.500 luminarias, 115 móviles, 1.700 cámaras, 250 nuevas industrias, 100 obras en escuelas y 87 nuevas aulas. Y mucho más. Nunca se hizo tanto. En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
Confitería Odone, desde 1960, deleitando a sus clientes con sus exquisiteces. Alvear 1066 Quilmes. Hacenos tu pedido por WhatsApp al 11 36 05 91 42. Un clásico de Quilmes. Segundo bloque imperdible, charlas de living con la licenciada Raquel de Maestri, un tema muy doloroso, interesante y la verdad que nos acerca un poquito más de conocimiento y nos ayuda a entender y estábamos como sociedad, justamente ¿no? el tema de que es muy difícil la familia de una persona enferma poder convivir o poder sobrellevar esa enfermedad, pero también creo que la sociedad no está preparada. Porque el otro día vi una obra de teatro que se llama Votemos, ¿sí? Que justamente trata de una persona con un problema de salud mental que va a vivir al edificio. Y convocan a una reunión de consorcio para votar a ver si aceptan o no aceptan a esa persona. ¿Y aceptaron? No te voy a contar porque si no, tenés que ir a ver la obra de teatro. Pero digamos, bueno, pero tiene que ver con la sociedad. La sociedad no está preparada, ¿no?, para poder convivir con este tipo de enfermedades. ¿Coincidís, Raquel? Digamos, creo que hemos avanzado mucho. Sí. Pero siempre hay una dificultad que cada uno la tendrá que trabajar personalmente y como sociedad tenemos que seguir interrogándonos, que es de aceptar lo diferente. Claro. El que se comporta diferente, el que disrumpe en su conducta. Con respecto a el tema de la psicosis o los casos graves de salud mental, antes por ahí la persona que estaba comúnmente llamada loca se lo aislaba, se los ponía en manicomios o se los dejaba, escondía. O se escondía. Se tapaba. Sí, o los escondían, claro. O los escondía. También las personas con discapacidad mental, ¿no? Era como una vergüenza, ¿no? Tal en cual. algún momento se consideraron brujas a las mujeres que porque tenían alucinaciones visuales y decían que veían cosas, entonces, bueno, es una bruja y se las quemaron. Claro. Sí. En nombre de Inquisición. De la Inquisición se han quemado personas. Por eso hemos avanzado mucho, pero tenemos todavía mucho falta para hacer. Sí. Cuando yo estuve en Trieste ya hace muchos años, que es una ciudad de Italia, donde un psiquiatra que se llamaba Basaglia rompe las puertas del psiquiátrico, ¿no? Ajá. El psiquiátrico estaba en una colina Sí. y él con un caballo de madera, como una cuestión simbólica, claro. Literal, rompe sí. las puertas del psiquiátrico. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de empezar a darle una subjetividad y un respeto a esas personas que durante 10, 20, 30 años estaban abandonadas. Aisladas. Visibilidad, digamos. Claro, y darle el lugar de personas con derecho, tratar de reinsertarlas nuevamente en su ámbito familiar. Y esto fue acompañado de toda una estructura social donde la persona, que de hecho cuando fui yo, bueno, una persona que tenía sus facultades mentales totalmente alteradas y no podía vivir con la familia, el Estado le daba una casa, Sí. a veces compartida con otras 5 personas. Ujú. Esa casa estaba a su vez acompañada por lo que ellos llaman los acompañantes, que eran cada 6 horas, como enfermeros Como que rotan. acompañantes Sí. terapéuticos. Claro. Cada 6 horas rotaban y a su vez tenían los acompañantes terapéuticos que los llevaban a diferentes actividades culturales dentro del predio o fuera. Y a su vez se los trataba de reinsertar laboralmente y a su vez recibían una muy buena pensión. ¿Y un proyecto que funcionó? Sí, sigue funcionando. De hecho, en Italia está la ley de desmanicomialización, que no hay psiquiátrico. Por ejemplo, yo ahí fui y me dieron, como profesional, me dieron un lugar donde vivir de manera gratuita. Yo lo que tenía que hacer era trabajar durante la mañana, como una pasantía. Y había, por ejemplo, en ese departamento, en ese piso donde había varios departamentos, había un hombre de 35 años, autista, que medía casi 2 metros, que había estado encerrado y atado y escondido en su casa. Ay, Dios, no se puede creer. De caverna parece. Claro, y lo habían encontrado la policía, lo habían denunciado los vecinos porque escuchaban los gritos constantes de parte de este hombre. Entonces el Estado le había dado un departamento y le había puesto
enfermeras cada 6 horas que lo llevaban a llevar la basura abajo, le habían puesto un auto para que él determinadas horas saliera con el acompañante. Obviamente él no manejaba porque era un autismo, un caso de mucho aislamiento y poca... Pero bueno, tenía toda una estructura medicamentosa y social que permitía que esa persona pudiera circular, contando con sus capacidades y sus discapacidades dentro de la sociedad. Perfecto. Y hoy para poder... Qué interesante esa experiencia. Sí, ¿no? Estaba pensando qué es lo que faltaría para poder hacer algo así en nuestro país. Y todo. Sí. Claro. Decisión política por un lado, ¿no? Yo creo que la cuestión fundamental es la cuestión de que en el caso del enfermo mental necesita una atención en los casos graves de mucho acompañamiento. Claro. Y muchas veces la cuestión es que las familias necesitan todo el apoyo para que eso suceda, porque si no, ¿qué pasa? La familia lo termina excluyendo. Claro. Porque no lo puede sostener. No tiene herramientas. Claro, lo termina aislando, porque son personas que al tener, en muchos casos, los estados mentales alterados, no pueden ir y decir, uy, hoy no me siento bien, voy al psiquiatra o voy al analista o voy al psicólogo, a donde considere que va a estar atendida su salud mental. Sí. Al estar confuso, con falta de atención, concentración, claro. muchas veces le falta... Depende siempre de otro. Claro, y muchas veces si está tomado por algún delirio, ¿no? Donde cree, ya sea un delirio de grandeza, supónganse que se crea Napoleón, o un delirio de que lo están persiguiendo, mucho menos va a recurrir a la confianza de algún centro de salud. Entonces es ahí donde la familia más necesita el apoyo, ¿no? Y hoy que estamos en el otro extremo, si yo te tengo que preguntar por esos casos que pasaron, que los padres dicen que ven, que los acompañan, pero que la persona no quiere, y como, bueno, no vamos a hablar de la ley de salud mental, pero por eso te hablaba de que si es voluntario o no. Si esa persona se resiste a hacer el tratamiento, no se puede obligar a hacerlo. Yo creo que la cuestión está en ese hilo fino entre la responsabilidad subjetiva y la decisión de ir a un tratamiento. Nos falta ahí, digamos, quizás hilar un poquito más acerca de hasta dónde está la responsabilidad subjetiva. Bien. Que si esa responsabilidad subjetiva no está con respecto a tomar un tratamiento, pero eso daña a otros y daña a sí mismo, eso es un límite. Ahí está. ¿No? Muy bien definido. Sí, el límite es si cuando eso afecta a uno o afecta a otros. se afecta a sí mismo o a otros. Entonces ya es un límite que, bueno, no podemos, entiendo yo, seguir esperando a la responsabilidad subjetiva. Claro. ¿no? Porque pasa algo mayor. Digamos, exactamente. Claro. Hasta dónde la subjetividad es perfecta. Sí, hasta dónde está el estado de conciencia que permita mantener la responsabilidad y saber que su acto no va a dañar a otro o va a dañar a sí mismo. Perfecto. Me parece que esa es la cuestión y el hilo fino que hay que tener en cuenta con respecto a la necesidad de que la persona, digamos, el respeto de que la persona vaya sola a tratamiento, que es la situación ideal, que cada uno recurra a tratamiento por frente su propia a la necesidad. Porque venimos de estados de manicomialización donde, como institución pasamos total, de un extremo al otro. Cuando yo trabajaba en el Esteves, las enfermas mentales, hace muchos años ya que no voy al Esteves, no puedo hablar actualmente de eso, pero las enfermas mentales en ese momento tenían un camisón y en la parte de atrás tenían el número de la sala, o sea, todas vestidas con el mismo camisón, lo que las diferenciaba era un número. Eso, un campo de concentración hay muy poca. ¿Y por qué estaban encerradas? Porque no tenían sus estados mentales normales o comunes, ¿no? Entonces, bueno, quizás la cuestión es ese hilo fino entre delimitar la responsabilidad subjetiva y hasta dónde la conciencia de que sus propios actos pueden dañar a sí mismo o a otros. Pero en general lo que le pasa a las personas con enfermedades mentales más graves es que hay un cierto orden en su psiquismo que no está, ¿no? Nosotros llamamos ese ordenamiento, lo llamamos nombre del padre. Por algunas cuestiones de la vicisitudes, de la complejidad de las relaciones familiares, ese ordenamiento no está. Y entonces necesitan que ese ordenamiento venga de afuera, venga impuesto de afuera. Entonces, en el momento de brote, en el momento de crisis, es donde más se necesita que la familia y la sociedad lo sostenga.
Excelente. Y ya nos quedó corto el ¿Otra programa. vez? Bueno, y sí, porque son temas muy delicados que los manifestó con mucha claridad, con mucha claridad, Raquel, la verdad. Te agradecemos. Dulce de Odones. Riquísimo, Odones. ¿Y te gustó el vino? Sí, bueno, también. 3 barricas, Bueno. le regala el mismo vino, la misma. Para que lo desguste con los Paula alfajores Malbec. o con lo que quieras. Sí, totalmente. Impresionante. Te agradecemos Sí. tanto porque Bueno, tu gracias. conocimiento, la verdad, Sí, son temas Raquel, muy interesantes que. y la generosidad de ella de Sí, aportarlo, así ¿no? que bueno, te vamos a Sí. esperar a la próxima. Sí, Se yo- vino tan elegante. Sí. Gracias. Yo querría transmitirle tanto a la persona que tiene una enfermedad mental como a la familia que no dejen de insistir. Que no Bien. dejen de insistir. Una que- palabra de aliento sí, es esa. Sí, que no dejen de insistir en los lugares que a veces les cuesta escuchar. Bien, bien, importante, bien. la verdad es Tan muy importante. agradecidos. Bueno, ¿Y nos vemos cuándo? y le decimos a la gente que no deje de insistir. Nosotros seguimos Exacto, insistiendo. que nos Sí, vean. Que nos vean. Que nos vemos sigan. En una semana nada más. Dale. Acá en Charlas de Living. Chao.